Buen día, estamos aquí tratando de hacer una recopilación de testimonios de gente muy importante para nosotros que ha tenido un acercamiento con Jesús. Estamos con Ana Belki, es integrante del grupo Amigos de Cristo, a final de cuentas, durante muchos años. Belki, muy buenas tardes. Hola. ¿Nos pudieras contar desde cuándo conoces o has tenido una relación con Jesús, Belki? Sí, mira, desde los 10 años tengo una relación pues más cercana con Jesús. Esto, bueno, yo lo conocí en un retiro de renovación carismática. Me llevaron porque yo era una niña muy ensimismada, muy deprimida. La razón, bueno, a los 7 años sufro una violación por parte de un vecino, pero todo esto yo se lo dije nunca a mis padres, y eso me volvió una niña muy deprimida, que no hablaba con nadie, que de hecho en ese momento que yo sufría mucho bullying en la escuela, bueno, lo que ahora llaman bullying, ¿no? En la escuela, me molestaban demasiado. Llega el momento en que yo empiezo a pensar en suicidarme. Mi papá era médico, mi mamá enfermera, tenían una clínica donde nosotros teníamos un departamento, ahí vivíamos, y pues yo tenía medicamentos a mi alcance, yo estaba resuelta a quitarme la vida. Pero en esto me llevan al retiro y ahí yo conozco a Jesús en una velada del Espíritu Santo. El sacerdote impone sus manos en mí y él pide a Dios que descienda su Santo Espíritu en mí. No sé, parece cosa pues de magia muy extraña, porque yo caigo desmayada, bueno, o como desmayada, pero la niña que era antes de desmayarse no es la niña que se levanta después, con nuevas energías, con una alegría sorprendente. Yo ya no volví a ser esa misma niña triste. Después, 2 años después, yo conozco la iglesia de La Lupita, de madrugada, de aquí de Ciudad Neza, al grupo Amigos de Cristo. Y mi mamá, recuerdo que nos inscribe a mi hermano y a mí en una semana de juventud. Y no, eso para mí cambió toda mi adolescencia. Fue una experiencia maravillosa. Muchas gracias, Belki. ¿En alguna parte de tu vida has tenido alguna situación en la que has sentido que te has alejado de Jesús? Sí, de hecho, cuando yo me tengo que ir de aquí de Neza, por cuestiones económicas de mi familia, de mis problemas que tuvimos, me tengo que ir de Neza. Y pues dejo el grupo donde pues estaba participando yo muy activamente, lo tengo que dejar. Después regreso, pero ya no me integro bien al grupo, me pongo a trabajar. Y por ahí me llegan pues toda esta corriente de la nueva era, de la New Age. Y me llama mucho la atención porque es muy atractiva. Yo empiezo pues leyendo algunas cosas por aquí y por allá, pero me centro mucho en los libros de Connie Méndez y me los chuto todos. Y empiezo no solo a leerlos, sino empiezo a practicarlos. Pues me volví una brujita moderna, pero muy en serio, al grado de que yo llego a decir en mi casa, ¿saben qué? Ya no me hablen de Dios, porque yo ya no creo en que hay un Dios. Todos somos dioses, porque es la filosofía de New Age, todos somos dioses, no me vengan con tonterías, no me vengan a hablar de Jesucristo, no quiero saber nada. Total, que para esto mi papá estaba enfermo y estaba internado
en la clínica 25 y yo extrañamente caigo en cama con unas llagas en las piernas, toda mi cadera, con fiebres altísimas, arriba de 40 grados, y no me puedo mover. Es un dolor espantosísimo y yo nada más gritaba, pero del dolor. Recuerdo que le dije a mi hermano, bueno, ya que no me puedo parar, préstame un libro. Y me presta el libro de Chinchachoma, de la vida de Chinchachoma. Me acuerdo que se lo aventé y le dije, no quiero porquerías, préstame un libro bien. Es lo único que hay, me dice. Bueno, lo leo. Y le digo, préstame otro libro porque aquí me aburro mucho. Me da el de la vida de San Francisco de Asís. Pues ya no queriendo, pues no podía levantarme. Lo leo. Pero ya algo en mí empezaba como que a moverse. Me da después el libro de la vida de Fray Martín de Porras. Y ese terminó de quebrarme. Y ya, cuando yo me di cuenta, ya estaba yo haciendo la novena de San Martín de Porras. Y ya, pues yo le pedí perdón al Señor. Pero yo tenía mucha vergüenza. A lo mejor no me creen, pero después de que eso pasó, no pasó ni un mes cuando yo ya las llagas sanaron y yo me pude levantar y yo volví a estar sana como siempre. Yo voy a una iglesia, a la del Espíritu Santo, pero no podía ni entrar porque tenía mucha vergüenza de todo lo que había yo despotricado en contra del Señor. Ya no queriendo, entro, estaba semivacía, estaba el sacerdote confesando a un muchacho. Espero a que termine de confesarlo y me acerco. Ave María Purísima. Y le digo, no, padre, es que no me quiero confesar. Se me queda viendo el padre como, baja. Y le digo, es que yo ya no creía en Dios. Yo pensé que Él estaba lejos, que no existía. Se me queda viendo, pero esa mirada, nunca voy a olvidar esa mirada. Fue pero tan profunda que no tuvo que decirme nada más el padre. Empecé a llorar como una niña. Se sonrió y me dijo, ¿quién te dijo eso? No, yo me quedé ahí como media hora llorando como un bebé, en serio. Y ya, yo sentí claramente que esa mirada era la mirada de Jesús, que me decía, bueno, ya, lo hiciste, ya no importa, ven acá. Y esa fue una de las experiencias más fuertes respecto a alejarme del Señor. Muy bien, Belkis, se puede decir que te ha puesto angelitos en tu camino. ¿Nos pudieras contar cómo ha sido tu relación con Jesús, así de una forma más profunda o más cercana, si es que es el caso? Sí. Después de eso que les cuento, pues ya yo tuve un acercamiento muy bonito con Jesús. Digamos que volví el primer amor. Y todo era chalala, color de rosas. Me caso a los 26 años, pero a la par de que me caso, empiezo a estar con unos dolores. Primero fue en mi cuello, en mis muñecas y en mis tobillos. Yo trabajaba como mesera en una fondita. Pues fue algo rapidísimo, tuve que dejar el trabajo porque se me doblaban las manos cargando la charola, se me doblaban las piernas, de pronto estaba caminando, se me doblaban las piernas y me caía. Ya mis piernas empezaron a perder fuerza, comencé a bajar exageradamente de peso, se me caía el cabello y tenía dolores en mis músculos. Me llevaron a muchísimos médicos, primero traumatólogos, neurólogos, en fin. Todo un año estuve junto con mis padres y mi esposo, estuvimos visitando médicos, hospitales,
pero en ningún lado me detectaban nada. O sea, lo único que me detectaban era una anemia que pasó de leve a muy severa y después se volvió anemia hemolítica. Es decir, por ejemplo, ahorita podía tener 12 de hemoglobina y en 2 horas ya estaba en 8. Entonces tenían que estarme inyectando hierro, tenían que estarme pasando por suero e inyecciones, vitaminas para tratar de nivelar mi hemoglobina, pero no, eso se volvió un problema bastante serio. Pero no le daban qué es lo que yo tenía. Te digo, todo un año estuve así, hasta que mi papá me llevó con unos médicos amigos suyos, me revisaron y me acuerdo que le dijeron: no, Miguel, llévate a tu hija a los hospitales grandes, llévala a nutrición porque está muy mal. No quisieron hablar mucho delante de mí, pero entendí que tenía el vaso muy crecido y ya para ese momento yo tenía, me habían hecho unos estudios de sangre y estaba en 5 de hemoglobina. Estaba muy mal ya, mi color era un amarillo color mostaza. Yo ya no podía dormir, yo ya no podía comer. De hecho, ya para ese momento no podía ir al baño, o sea, no podía hacer, no podía orinar. Me sangraba la nariz, me sangraba la boca. Si entraba al baño era pura sangre. Llegó el momento en que ya no podía respirar por mí misma, me tenía que dormir con algodones con alcohol en la nariz para poder jalar aire. Pues ya me dice mi papá esa mañana, porque todavía era como las 11 de la mañana, me dice: ¿cómo ves, mija? Vámonos al hospital. Y le dije: no, mañana muy temprano, porque tengo que arreglar antes otras cosas. Llegué a mi casa y le pedí a mi mamá y a mi hermana que me consiguieran un sacerdote. Ese día era un lunes y yo sentí que para el viernes yo ya no iba a estar. Y entonces les costó muchísimo trabajo conseguir un sacerdote disponible para que me confesara. Pero finalmente un muy buen sacerdote de la parroquia de Los Pirules accedió a irme a confesar. Y fue tan bonito la manera en que él me habló y todo, que yo le dije al final de la confesión: pues gracias, padre, estoy tranquila, estoy bien y estoy preparada para vivir o para morir, estoy lista. Me sentí realmente muy en paz. Me llevan al hospital a las 5 de la mañana, ya estábamos en camino. Pero pues cuando uno es nuevo en un hospital, pues no sabes ni cómo hacerle. No entré por urgencia, sino que entré por la consulta externa y no, me tardaron horas ahí. Pues eran como las 10 de la mañana cuando me revisa una doctora y me pregunta muy alarmada: ¿puedes respirar? Y le digo: sí. En ese momento ya no sentía dolor ni nada. Y me dice: es que estás muy grave. Me dice: es más, a partir de este momento eres hija del hospital. Me meten por urgencias y estuve internada 4 días. Al 4.º día se me acerca un médico y me dice: pues sí, mira, ya te hicimos todos los estudios necesarios y lo que tienes es lupus eritematoso sistémico. Pues ya yo algo sabía de lupus, pero pues no sabía realmente mucho. Lo único que sabía era que es una enfermedad muy seria, muy riesgosa. Y pues sí, a partir de ese momento empezó mi camino al Calvario, porque ha sido muy difícil, muy difícil. He estado en peligro de muerte con esa y otra, 2 veces en peligro de muerte.
y muy grave otras tantas veces. De hecho, llegó el momento en que yo estaba, no sé, si te digo cada 15 días en urgencias, yo creo que tal vez es poco. A cada rato caía en urgencias y muy grave. Esto vino a trastornar toda mi vida, mi rutina, mi matrimonio, mi carrera, porque pues desde los 10 años yo canto en grupos y esto y lo otro, soy compositora, pero estando así de mal, pues obviamente dejé todo a un lado. Y pues sí, lo único que me enfoqué es en tratar de permanecer viva, ¿no? Llegó el momento en que tomaba 20 pastillas diarias, las llegué a contar, 20 pastillas diarias, y pues con sus efectos secundarios pues terribles. Uno de los efectos fue el subir de peso de la cortisona que tomando 100 miligramos al día. Una cosa exageradísima. Y pues todo esto fue afectando muchas cosas. En el aspecto de cantar, pues yo ya no quería, ¿no?, pararme en un escenario sintiéndome mal conmigo misma. Decía, no, ya no quiero. Lo dejo por un tiempo, después mi esposo me convence, ¿no?, de que siga con la música, y lo empiezo a retomar, pero ya en un ritmo más tranquilo. Todo esto que les cuento parece fácil, pero ya son 14 años de estar así, y de hecho he estado estable desde hace casi 3 años, pero yo sentía que esta enfermedad realmente me iba a matar. Llegó un momento en que yo le pedí al Señor, por favor, o sáname porque tú tienes el poder de hacerlo y yo lo creo, o por favor ya llévame, porque yo comparo esta enfermedad como con un gigante que me devoraba las entrañas, y sentía que ese gigante me estaba matando. Pero hubo algo, una experiencia que hizo que mi visión de la vida y mi manera de relacionarme con Cristo cambiara totalmente. Eso fue a principios del 2005. Yo había estado enferma de gripe y tos, pero no había querido ir al médico porque he tenido un problema con eso, y la verdad, entre menos visité al médico, mejor. Entonces, pues no, realmente no fui al médico, y pues pensé que era una gripe normal. Total que estuve así varios días, pero un día desperté con mucha molestia, me sentía mal, así en general, tenía fiebre, y le pedí a mi mamá que me acompañara al médico, un médico de similares, pues muy atinado el doctor. Fuimos, y me acuerdo que me revisó, y le dice a mi mamá, llévesela rápido a su hospital. Y no le quería decir bien a mi mamá le dijo, por favor doctor, dígame bien qué tiene para poder ingresarla a urgencias y decir qué es lo que lleva. Y ya le dice el doctor, bueno, lo que pasa es que le estoy escuchando agua en los 2 pulmones. Y esto es muy rápido, señora, usted sabe, usted es enfermera, llévesela rápido, por favor. Para eso mi esposa estaba trabajando, fui a ver a la casa de mis suegros y de casualidad estaba ahí. No estaba, todavía no llegaba. El chiste es de que todavía pasó como 1 hora para que llegara mi esposo y le dijeran mis suegros, y
en el carro de mis suegros podernos ir a nutrición. Ya llegan, total, ya me subo y ya nos vamos. Me empezó a dar mucho sueño, me acuerdo, y me dice mi esposo, pues recárgate aquí en el hombro mientras llegamos, duérmete un rato. Bueno, me recargo y me empieza a dar mucho hipo, así, mucho hipo. Primero así despacito y después un hipo muy fuerte, muy extraño. Me dan agua, pero ya no puedo tomar el agua porque en ese momento siento como si me apretaran aquí, en el pecho, así muy fuerte, 3 veces. Un dolor, no lo he vuelto a sentir, un dolor agudísimo, terrible. En ese momento empiezo a ver a mi mamá muy preocupada. Y me decían, échale ganas, espérate, ya vamos a llegar. Pero recuerdo que ya no sentía fuerzas, comencé a sentir mucho frío. Y en ese momento sentí como una fuerza, pero inmensa, me jalaba como un imán. Y lo único que alcanzo a decirle a mi mamá es, mamá, me voy. Y mi mamá escucho que grita. En ese momento empiezo a ver la escena, pero por fuera de mi cuerpo. Me vi desvanecida, vi a mi esposo dándome masaje al corazón, vi a mi mamá tratando de reanimarme también, la vi llorar, pude alcanzar a ver cómo los carros que estaban alrededor se asomaban para ver qué estaba pasando. Pero entonces yo sentí todavía más fuerte ese llamado y simplemente empecé a avanzar. No vi ningún túnel, no vi nada. De hecho yo iba así a cielo abierto y eso me dio más temor porque yo dije, ¿qué está pasando? Pero iba a una velocidad sorprendente. Yo comparo esa atracción que me llamaba como si el sol fuera un imán y yo fuera la cabecita de un alfiler, así de fuerte. Yo supe que era Dios el que me estaba llamando. Supe que no tenía nada, no podía hacer nada por mí ya. Empiezo a sentir temor de lo que iba a pasar después. En ese momento veo cómo se acerca un ser luminoso, de una blancura que jamás la he vuelto a ver. Enorme aquí a mi izquierda, y es como si me abrazara porque no tenía cuerpo ni él ni yo. Éramos nada más como luz. Y entonces en ese abrazo empiezo a sentir tranquilidad. Me acuerdo que vi los rayos del sol como atravesaban unas nubes y me acordé de las promesas de Jesús de la Misericordia y empecé a sentirme más tranquila. Al mismo tiempo estaba yo escuchando cómo estaban rezando por mí, mi suegra, mi suegro, mi esposo, mi mamá. Empecé a escuchar la voz de mi papá diciéndole a Dios, por favor dale otro chance, porque era su palabra de mi papá. Dale otro chance, Señor, por favor. Por favor, está muy joven, dale otro chance. Escuché la voz de mi abuelita, también difunta, rezar por mí. El Ave María estaba rezando. Escuché otras voces, tanto de vivos como de difuntos. Fue una cosa tan extraña. Lo escuché, cómo rezaban por mí. Y es muy bonito porque yo tengo desde hace muchos años la costumbre de orar por los difuntos, tanto de mi familia como pues por los que lo necesiten. Y yo sentí como esos difuntos estaban orando por mí, para que Dios me diera otra oportunidad. Recuerdo que antes de salirme de mi cuerpo, salí con violencia porque
Yo no sé si así es morirse, pero cuando salí de mi cuerpo, me dolió salir y aparte empecé a pensar en mi familia, en mis amigos, en las cosas que no hice o que sí hice. Y es un trance muy difícil. Es algo que no se puede explicar bien. Entonces ya empiezo yo a escuchar tanta gente orando por mí, que yo no vi nunca a Dios, pero lo pude sentir de una manera muy, muy grande. Y yo sentí a Dios conmovido. Pero sobre todo lo que más lo conmovió fueron las lágrimas de mi mamá. Y entonces yo entendí, no sé cómo, pero lo entendí, lo importante y la fuerza de la oración de intercesión, o sea, la oración de unos por otros, cómo es grande y cómo es importante y cómo impacta a Dios esa oración. Lo entendí así perfectamente. En ese momento me detengo, porque sentí que Dios quiso que me detuviera, y veo a otros 2 seres pasar, y uno de ellos llevaba un libro grande. Abren el libro, y ese libro tenía mi nombre y una fecha. Ellos borran, dan vuelta a unas páginas y vuelven a anotar. Entonces cierran, y en ese momento sentí la orden de Dios, como si me dijera: detente, regresa. Más tardaba en decir, ¿no? Regrésate. Y yo abrí los ojos. Ya en mi cuerpo sentí cómo me acomodé en mi cuerpo. Y recuerdo que le dije a mi mamá: ya no llores, no me voy a morir hoy. Entré, llegamos al hospital, y estaba como si nada hubiera pasado. Hasta como que han de haber dicho: esta niña no está histérica, ¿no? Bueno, me regresan a mi casa, pero al otro día yo regreso, no recuerdo bien si fue al otro día o 2 días más, pero no pasó mucho tiempo, regreso al hospital porque yo no podía hablar. Tenía, no sé, no podía jalar mucho aire, no podía hablar bien. Tardé 1 mes en poder hablar normal. Y me quedó una mancha negra aquí de que pues, mi esposo no sabe dar masaje al corazón, nada más hacía a como pudo. Y me quedó un manchón y me dolía mucho el pecho. Fui a que me revisara mi doctora, la reumatóloga, que me ve. Y ella me escuchó y me dijo: bueno, yo en este momento no escucho agua en los pulmones, pero sí están inflamados. Necesitas reposo. Ya me ajusta mi medicamento. Y me dijo: es que tuvieron que haberte dejado internada. Pero bueno, pues ya en tu casa te vas a seguir recuperando. Y efectivamente, 1 mes y yo ya estaba otra vez, ¿no? Bien, pero esa experiencia sí marcó profundamente algo en mí, porque a partir de ese momento yo dije: bueno, a veces a mi familia no le gusta mucho que yo diga de esta manera, pero así lo siento. Estoy viviendo un tiempo de más prestado, porque yo sentí que el Señor quiere algo de mí. A veces no entiendo muy bien qué es lo que quiere, pero pues yo simplemente le digo, porque él y yo desde ese momento tenemos una relación increíble. Y yo hablo con él, a veces me dicen: ay, ¿cómo hablas con él? Es que sí hablo con él, o sea, no es tan difícil hablar con Dios. Para escucharlo solamente hay que guardar silencio. No hace falta otra cosa.
para ver los milagros solo hay que abrir los ojos, porque los milagros siguen ocurriendo tal y cual como Jesús los hacía cuando estaba entre nosotros. Jesús está vivo. O sea, cuando algo sucede no es extraordinario, es que el reino de Dios ya está entre nosotros y podemos gozar de Él desde ahorita. Pero pues eso no lo pude ver de gratis. Ha sido todo un proceso, todo un camino. Qué maravilloso y qué bello, Belki. Estas experiencias que Dios nos da, yo creo que no es a todos, no es a mucha gente la que logra tocar a ese tamaño el corazón de cada quien. ¿Tú por qué crees que sea importante dar a conocer tu testimonio a todos los demás? Bueno, porque creo que son varias razones. Una, porque creo que es importante que estas generaciones nuevas, hablo de las generaciones nuevas porque gente como nosotros o nuestros padres, nuestros abuelos, de algún modo concebían a Dios de otra manera. Ahorita los jóvenes necesitan saber, necesitan entender con su cabeza y con su corazón que Dios está más cerca de lo que se pueden imaginar. Dios no es un Señor que está en el cielo, en su, ¿no? No sé, muy lejos de nosotros, no. Dios está muy cerca de nosotros. No es la filosofía New Age que dice que todos somos dioses, no, eso es otra cosa. Pero Dios es tan real que está más cerca de nosotros que nuestra propia respiración. Tenemos que comprender que Jesús está vivo. O sea, nos han dicho que resucitó al tercer día y lo repetimos cada domingo en la misa, y resucitó al tercer día, y bla, bla. Lo hemos escuchado mucho, pero ¿realmente lo creemos? Desgraciadamente muchos de nosotros no hemos creído en Jesús realmente. Nos impacta lo que dice la Escritura de Él, pero realmente hay que creer en la resurrección, porque es lo que le da fuerza a nuestra fe. Sin creer en la resurrección no tiene sentido nuestra fe. Y Jesús está vivo. Jesús sigue obrando como obró hace 2000 años o más. Él sigue actuando en nosotros y en los demás. Solamente hay que abrir los ojos. Y como decía, para escuchar a Dios no se necesitan grandes cosas más que guardar silencio. La otra razón es porque creo que es importante recalcar que la oración de intercesión, la oración de los unos por los otros, es muy importante. Tenemos que rescatar esa forma de orar. Es bueno orar por uno mismo, pero es mejor cuando oramos por los demás. Y también es muy bueno y muy fructífero cuando se ora en comunidad. O sea, eso es algo que yo aprendí en esa experiencia, y por eso me gusta contarla, porque es real. O sea, cuando oramos los unos por los otros, el Señor se conmueve. Es que es una cosa que me gustaría podérselas explicar, pero no puedo, no tengo las palabras. Y también porque sé que hay muchísima gente que, así como yo, está sufriendo de alguna enfermedad, llámese
como se llame, tanto física como espiritual. Son enfermedades también. Las enfermedades del espíritu también son muy importantes y hay que atenderlas. Y creo que si de algo puede servir mi testimonio para decirle al otro, yo he sufrido como tú estás sufriendo, a mí también me ha pasado, pero mira lo que Dios ha hecho conmigo, pues aquí estoy, aquí está mi vida, te las pongo así, pues es para la gloria de Dios. No, para mí no es nada, es solamente por Él y para Él. Pues muchas gracias, Belki, por compartir con nosotros esta maravillosa experiencia que has tenido. Que Dios te bendiga y seguiremos en el camino del Señor, porque Él nos lo dijo. Cristo joven es el camino, la verdad y la vida. Así sea. Y pues muchas gracias a ustedes, muchas gracias a Dios porque puedo compartir esto con los demás. Pues paz y bien. Señor.